Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Está con nosotros, tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio, Sonia Martorano, actual ministra de Salud, pero también candidata a ocupar una banca en la legislatura santafesina, en la Cámara de Diputados específicamente. Sonia, bienvenida, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de visitarte nuevamente y charlar un rato. Bueno, ahí está. ¿Cómo va perfilándose este tramo final del año en el Ministerio de Salud? Sí, siempre los finales de año un poco son momentos de balance, más allá del fin de gestión, digamos. Sí. Pero uno también revisa el año, revisa los 4 años hoy. Y bueno, yo te digo que tengo hoy justamente hacíamos una nota sobre esto, yo tengo un balance positivo. ¿De los cuales dos, de los 4 años? Dos y medio. Dos y medio, porque la verdad que fue una gestión atravesada medularmente por algo inédito en el mundo. Sí, totalmente, catastrófico, por una pandemia. Y bueno, o sea, uno tiene que hacer 2 análisis. Uno, cómo afrontamos esa pandemia, cómo la sobrellevamos, cómo son nuestros números al final de la misma. Y bueno, creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho cansancio de los equipos de salud, eso hay que decirlo, pero bien, se pudo atender a todo el mundo en tiempo, en forma, y eso se traduce en lo que se llama la tasa de letalidad, que es inferior a la de la Argentina y a la de otras provincias, que a veces se mira como si fuesen las mecas, y Santa Fe funcionó muchísimo mejor. Veníamos de un gobierno nacional que había eliminado el Ministerio de Salud. Yo creo que en algún momento... ¡Qué horror! En algún momento habrán hecho este ejercicio con otros ministerios de salud de, bueno, supuesto. ¿qué hubiese pasado si no teníamos Ministerio de Salud? Yo te voy a decir la verdad, lo que creo. Era una Secretaría de Salud, lo cual no es un nombre solamente. Implica un presupuesto. Una estructura. Una estructura. E implica la importancia que le das a ello. Y evidentemente no estaba en una estructura de relevancia la salud. No es menor esto. Sinceramente creo que, por ejemplo, no se hubiera accedido a las vacunas, más allá de lo que se dice. No hubiera sido tan fácil acceder a las vacunas ni a los planes de contingencia que se hicieron a nivel nacional, con ministra de Salud a la cabeza, con todos los ministros unidos, más allá de colores políticos e ideologías, no existían. Estábamos todos juntos, afrontando juntos y ayudándonos en una contingencia muy, muy compleja. Pero me parece que quedó más que claro, por eso me llama la atención cosas que se escuchan, que hay derechos que se deben garantizar, hay estructuras que deben existir. Me refiero a salud, me refiero a educación, me refiero a obras públicas. Digo, muchas estructuras que se hablan de desaparecer en algunos gobiernos realmente. Que se hagan cargo los privados. Es una locura eso. Yo creo fervientemente, creo positivamente en la articulación público-privada. Es una herramienta maravillosa. De hecho, afrontamos la pandemia con esa articulación del sector público con el sector privado. Y lo hicimos muy bien. Pero que no haya estado y que solamente el sector privado sea quien haga la oferta de salud o de educación, es algo que en el mundo ya se demostró que no funciona. ¿Por qué o cómo resumirías la causa de por qué Sonia Martorano puede ocupar hoy o pretende ocupar una banca en la legislatura santafesina? Venís de un ejecutivo altamente intenso con esto que estás diciendo y de repente cambiar un ritmo político que a lo mejor pueda llegar a servir para, bueno, descansar un poco la cabeza, pero no sé, el ritmo del ejecutivo al legislativo es absolutamente diferente, no sé cómo políticamente será, pero hablando. le vamos a imprimir ritmo. Le vamos a imprimir nuestra impronta, eso tenelo por cierto. Queremos estar en la legislatura, primero acompañando al gobernador Omar Perotti en la lista de diputados, porque hay mucho por hacer y volviendo a los derechos, hay muchos derechos que queremos garantizar, desde garantizar los recursos hasta garantizar muchos derechos logrados. En salud logramos una salud de cercanía, una salud de calidad. Y cuando hablo de cercanía, hablo que se descentralizó mucho la salud. Nosotros teníamos todo muy concentrado en Santa Fe y en Rosario. La pandemia nos demostró que necesitábamos más cercanía porque a veces no podíamos trasladar un paciente tantos kilómetros en ruta cuando estaban intubados en condiciones complejas. Y en una circunstancia tan extrema generamos
terapias intensivas, generamos terapias intermedias y empezamos a empoderar nuestros grupos médicos. Hay un gran talento humano en la provincia, hay un gran talento humano. Y bueno, fíjate hoy que tenemos San Javier, Vera, Las Parejas, te sigo, Funes, Pueblo Estéreo, o sea, todos lugares que hoy tienen hospital Sanco propio con mayores niveles de complejidad, donde en cercanía se puede resolver. Bueno, no estando ahora en el Ejecutivo, el gobernador no tiene reelección, quiero acompañarlo como diputado para garantizar que la salud de cercanía y calidad se sostenga, para garantizar estos derechos. ¿Cómo se haría legislativamente eso? ¿Se harían mediante el marco de leyes que Mirá, garanticen políticas públicas? ¿Cómo se haría? Está buena la pregunta. ¿Me pasó siendo ejecutivo, como decís, tenés todas las herramientas? Pues no. Muchas cosas que quisimos o no pudimos o las tuvimos que hacer luchando con mucha burocracia. ¿Sabes por qué? En salud, supongo que en otras cosas, pero en salud hay leyes muy vetustas. Hay leyes que no se adaptan al nuevo paradigma médico ni al nuevo paradigma de salud. La salud cambia. Los médicos cambiaron. La salud pública. Toda, salud, tanto el sector público como el privado. Cambió. Necesitamos más agilidad en los trámites. Mira, este tema de que hasta los 40 años pueden ingresar al sector público. Un médico necesita 12 años para formarse. A los 40 años estaría ingresando seguramente. Digo, por decirte un detalle. La carrera sanitaria la precisamos. Hay profesionales que quieren quedarse en el sistema público, pero necesitan para eso poder tener una carga horaria y un sueldo que lo acompañe. ¿Se puede hacer? Sí. Cuando yo estuve presidenta de la Sociedad de Neonatología, logramos en su momento los cargos full time. Fue una herramienta válida, sirvió. No te digo que sea esa misma hora, pero desde el legislativo buscaremos las herramientas para que haya una carrera sanitaria y puedan especialidades críticas como los generalistas, como los pediatras, como los terapistas, puedan hacer su carrera sanitaria en el hospital con un sueldo digno. Me hace acordar lo que decís a los enfermeros y enfermeras intensivistas que decían, bueno, necesitamos una determinada cantidad de tiempo. Ya han pasado unos cuantos años, no tantos, de que se decretó, por lo menos no se decretó, desde que terminó la pandemia, pero todavía, según ese tiempo que decían, esa camada de intensivistas todavía no está formada. Mira, tenemos justo en Vera, que se abre empezamos con cuidados progresivos, pero tenemos ya todo preparado para la unidad de terapia para coronaria y terapia intensiva, y los enfermeros son de la escuela. Fíjate vos, priorizamos, más allá de lo que fue pandemia, tuvimos una agenda post-pandemia que hoy, haciendo un balance, dijimos, wow, todo lo que se hizo. Priorizamos la formación de enfermería. Hoy Santa Fe tiene una formación de enfermería que antes era ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir? Ingresa en primer año, segundo, tercero, cuando termina recién vuelven a ingresar. Ahora ingresan todos los años. O sea que cuando vamos dando la vuelta vamos a triplicar el número de enfermería que formamos. Para Santa Fe... ¿Eso a partir de cuándo se implementó? Comenzamos 2020. Así que ahora estamos teniendo el primer ciclo. Todos los años hay una camada iniciada. Hay una camada que ingresa. Ya no es a ciclo cerrado, sino ingresan todos los años. Esta fue una orden del gobernador Omar Perotti que dijo, me contás que hay crisis de enfermería en el mundo y tenemos ciclo cerrado. Bueno, sí. Bueno, deben ingresar todos los años. Descentralizamos las escuelas de enfermería. Vera tiene su propia escuela. Digo Vera pues estuvimos ahora, y Calchaquí. ¿Y eso qué implica? Implica que el verense o el departamento no tiene que viajar, se puede formar allá. E implica que tenemos ya la primera camada de enfermeros que además hicieron 2 años de especialidad en alta complejidad en el Hospital Cuyen. Así que ya ahí empezamos a tener las primeras camadas. Mirá vos. Sí. Vos sabés que se hizo mucho y a veces no se sabe. Y cuando nos preguntamos por qué, porque hemos tenido mucho contacto con la prensa, hemos contado. Recuerdo en pandemia que eran a las 19, ¿te acordás? Todos los días se daba un parte. Pero bueno, el ritmo quizás de la pandemia hizo que muchas otras cosas que se hacían no se llegaron a comunicar tan concretamente. Pero en enfermería puntualmente sí estamos teniendo muy buena formación de complejidad. De hecho, hoy estaban todas las chicas que ingresaban en la terapia, que habían hecho además sus prácticas 2 años en el Hospital Cuyen. Y esto de descentralizar y tener en San Javier, en la zona de la costa, vos no tenías
salud de calidad ni de cercanía. Hoy tenés un SAMCO que funciona con toda la aparatología necesaria. Eso te cambia luego los índices de salud, la calidad de vida. Eso lleva a que haya más arraigo, eso lleva a que se desarrolle más, porque cuando vos tenés salud y tenés escuela, la familia va mucho, claro, va mucho más. Así que en eso hicimos un gran desarrollo del sistema de salud en toda la provincia con una mirada federal. Hay una parte de los gremios de la salud que están en algunos casos bastante preocupados y aducen de que no hay formación de pediatras, pero sin embargo desde el Ministerio de Salud te lo cuento. Se refuta eso. ¿Cuál es? No es que se refuta, no. Vamos a números. No, hay una realidad, yo vengo de eso y conozco. Santa Fe tiene 1.660 pediatras hoy certificados. El número no sería malo, porque creo que nos da uno cada 37 y hay uno cada 45 en el país, o sea que tendríamos más pediatras. El tema es dónde están. La distribución. Nosotros tenemos 133.000 kilómetros cuadrados. Los 1.660, 1.000 están en Rosario. 350 en Santa Fe, fíjate que te queda muy poquito. Si a todo eso le sumás, que son 1.600, no todos hacen guardia, tenés un grupo más pequeño, son los más jóvenes. Entonces, la gran problemática hoy no la tenés en el consultorio, sino en la cobertura de las guardias de pediatría, de terapia pediátrica, de neonatología. Apostamos a la formación y ahora a fin de septiembre se reciben, digo yo, reciben su certificado de especialista 40 nuevos pediatras en la provincia. Entonces, en un momento complejo, como estamos, como es en la pediatría, tener 40 nuevos especialistas, va a depender de nosotros seducirlos para que se sumen al sistema público. También supongo que es una tarea bastante difícil eso. Hay que ofertarles cargos y cuando uno da cargos genuinos, en general se logra esto. Pero también hay que generar otro tipo de cargos, porque el pediatra, cuando va incluso al sector privado, no es un tema de que no se forman por falta de vocación, es un tema económico, es un tema rentable. ¿Cuál es la especialidad que se llena inmediatamente y que todos quieren hacer? Anestesiología. Es un tema de rentabilidad. Luego tenés cirugía, otorrino, oftalmo, dermato. Pediatría, vos atendés un paciente, no menos de 40 minutos, entre que los desvestís, los revisás, lo vestís, charlas con los papás, son 40 minutos. Y eso, si estás en el sistema privado, es una boletita que dentro de 3 meses, yo lo veo hoy a tu nene, y dentro de 90 días cobraré alrededor de 2.000 pesos. Claro. ¿Entendés? Eligen otra especialidad donde puedan hacer una ecografía, donde puedan hacer un estudio, donde... A veces la vocación queda de lado. Entonces, no, por eso digo, hay que decirlo clarito, como es, porque hay que buscar las causas. Conociendo las causas, creo que nosotros, desde el sector público, tenemos que darles cargos que tengan algún otro incentivo, como especialidades críticas, digamos, o algo por el estilo. En todas O sea, el diagnóstico está, sí, sabemos el porqué, no faltarían, hay un tema en distribución, bueno, hay que generar herramientas. En todas las respuestas que mencionaste, en algún punto, directo o indirectamente, está presente el Estado. Volviendo a la primera pregunta que hablábamos recién. Necesitas del Estado. Es imposible pensar un aparato de salud pública sin el Estado y solamente volcado a los privados. Vamos a ser realistas, ¿no? Porque vivimos en la Argentina en un momento con una situación económica compleja. No podemos aislarnos de eso. Con un nivel de pobreza elevado, que todos queremos que eso mejore, que todos vamos a trabajar para que mejore, pero que esa es nuestra realidad. ¿Cómo pensamos en esta Argentina de hoy que no haya un sistema de salud público accesible para aquel que no tiene una cobertura de una obra social o algo por el estilo? No existe la idea de no ir al hospital y que te atiendan. Y no, te digo más. Nosotros en estos momentos tenemos un 50% más de consultas que en el 2019. Me refiero a prepandemia, pospandemia. 50% más de consultas, no consultas. Un porcentaje muy alto. Muy alto. No solo consultas, digo, de prácticas, ¿no? De todo. O sea, 50% más de trabajo. No es solo personas que no tienen seguridad social, que no tienen una medicina prepaga o una obra social. No. Muchas personas tienen, pero quizás
realidad es así, no tienen para el copago. Viste que hay que comprar un coseguro o luego ir a comprar el medicamento del cual vos pagás un porcentaje. En cambio, en el sistema público vos te vas con el medicamento en el bolsillo. Entonces, eso nos habla de que la realidad hoy necesitamos del Estado presente. Igualmente te cuento, con un 50% más de atenciones, estamos derivando, 2019, o sea, prepandemia, ahora, estamos derivando al sector privado el 50% menos de casos, o sea, la mitad. La respuesta es por qué en 4 años y con pandemia se fortaleció el sistema de salud. Se aumentaron las camas, los consultorios, los efectores, el recurso humano y se está dando más respuesta. También es un fortalecimiento del aparato. Un fortalecimiento del aparato, sí. Que vino de la mano, que fue un gran catalizador la pandemia, obviamente. Pero que bueno, pero que se hizo, sí. Sonia, muchas gracias por tu tiempo. No, a vos. Muchas gracias. Esperemos charlar más prontamente también. Esperemos que sí, a disposición cuando quieran. Muchas gracias. Sonia Martorano con nosotros, actual ministra de Salud de la provincia, también candidata a diputada provincial, bueno, para justamente tratar de seguir recorriendo estas plataformas, estas propuestas electorales que nos van a llevar a las próximas elecciones generales en la provincia.